técnicas. Y lo mismo con mi ensayo que voy a leer, que es unos fragmentos del libro La amenaza en la sombra, de Antonio Luis Moyano, y suena como un título bastante melodramático, pero el libro en sí está muy bien hecho, porque se basa en estudios de otra gente, de expertos en el rubro específicamente también el señor Lifton. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que la Iglesia Mormona sea una secta, pero definitivamente tiene características sectarias. Yo este artículo lo voy a leer simplemente, que no es un artículo, como digo, es un resumen del libro, fragmentos, pero voy a poner una comparación de las cosas que he notado entre los estudios de este hombre y la Iglesia. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el libro Sectas, la amenaza en los umbros. En 1985 se aceptó la definición de secta destructiva como todo aquel movimiento totalitario presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso, cultural o de otro tipo, que exige una absoluta devoción o dedicación de sus miembros a alguna persona o idea, empleando técnicas de manipulación, persuasión y control destinadas a conseguir los objetivos del líder, provocando en sus adeptos una total dependencia del grupo en detrimento de su entorno familiar y social. Y yo creo que ningún mormón me va a negar que ellos en realidad tienen una absoluta devoción a la Iglesia. Esto por lo menos los mormones que lo toman en serio, no los mormones truchos como decimos en Argentina, o los Jack Mormon como se dicen acá. No, los mormones que lo toman en serio tienen yo por ejemplo siempre me consideré, primero que nada, miembro de la Iglesia. Segundo, esposo. Tercero, padre y así. Pero yo siempre fui, primero que nada, un mormón. Mi devoción era absoluta. Ahora, al líder, bueno, en la Iglesia decimos, no, al líder no, es a Jesucristo, pero honestamente, si vayan a una sala de la primaria ahí en su barrio y vean qué fotos hay. ¿Hay fotos de Jesucristo? ¿Hay fotos de los líderes? ¿Qué fotos hay más? Es típico. ¿Cuántos himnos le cantamos al profeta? ¿Cuántas dedicaciones le hacemos a esta gente? Hay una especie de adoración a los líderes de la Iglesia Mormona, y esto no se puede negar. Acá en Utah, por ejemplo, hay un dicho que dice, el Papa dice que él es infalible y los católicos no le creen. Los mormones, los líderes dicen que no son infalibles y los miembros no le creen. O sea, claro, ¿cuántos piensan que los líderes son realmente voceros de Dios, que han hablado con Dios, con Jesucristo, que las revelaciones que tienen son de ellos, a pesar de que no hay ninguna revelación últimamente? Pero ustedes hablen mal del presidente Monson en un grupo de mormones y agárrense, porque la respuesta no va a ser nada caritativo ni cristiano, como dicen. Alguien me dijo en YouTube, en un video que puse, no sé ni cuál es, ¿te gustaría si insultaran a tu mami? Y así me dice, a tu mami. Y yo digo, no me gustaría que insultaran a mi mamá. Pero, si mi mamá hace algo indecente, inmoral, ilegal, bla, 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 y alguien la acusa, yo me voy a enojar. Y lo más probable es que, si no soy un ciego que no acepta la realidad, me voy a dar cuenta que la persona con la que me tengo que enojar es mi mamá. Y no las personas que han revelado lo que ella hace. Entonces en la Iglesia yo acuso a los líderes y a la Iglesia en sí, no a los miembros, pero los miembros lo toman personal, porque el líder es intocable. Ok, continuamos. El abogado e historiador Vidal Manzanares considera secta como aquel grupo humano en el que se dan todas y cada una, no solo algunas de las siguientes características. Y yo creo que tienen que ser obvias también. Por eso yo digo que el mormonismo no es una secta, pero tiene características sectarias. Tiene muchísimas de estas características que vamos a mencionar. Organización piramidal. Sumisión incondicional al dirigente. Anulación de la crítica interna. Persecución de objetivos políticos y o económicos enmascarados bajo una ideología de tipo espiritual, sea religiosa o filosófica, instrumentalización de los adeptos para fines propios de la secta y ausencia de control o fiscalización de la secta por cuenta de otro poder religioso o filosófico. Entonces, organización piramidal, tenemos líderes. Los más grandes están arriba, los miembros comunes estamos abajo. Tenemos que hacer lo de la pirámide, de conseguir miembros nuevos constantemente para que ellos consigan más. Dice sumisión incondicional dirigente. Y sí, como dijo
Oaks. It's wrong to criticize leaders of the church, even if the criticism is true. ¿Qué más? A ver, objetivos políticos, por supuesto, con todo lo que han hecho del Proposición 8, las leyes que han pasado en Utah, aunque dicen que no, ellos se meten constantemente con la ley. ¿Qué más? Propios de la secta. ¿Usamos a los miembros para la secta? ¿Cómo que no? Dice, mira, tenemos una nueva empresa acá y no nos alcanza o no queremos gastar plata en empleo. ¿Qué hacemos? Le demos un llamamiento a la pareja esta jubilada. Ellos lo van a hacer gratis. Así que ahí está, ¿no? Constantemente usamos los miembros para los bienes de la iglesia. Y no solamente estoy hablando de los llamamientos en sí que benefician a la iglesia y a los miembros, sino llamamiento, entre comillas, que benefician a las empresas de lucro de la iglesia. El Desert Industry, por ejemplo, el DI, está lleno de voluntarios. Hay gente que trabaja por gratis. ¿Y esa plata dónde va? A la iglesia. Obvio. Reforma del pensamiento. El Dr. Robert Lifton, pionero en su estudio, esboza los pasos que hacen posible la reforma del pensamiento. Observa una primera fase a la que denomina asalto a la identidad, en la que el individuo es despojado de su yo para incorporar unos nuevos esquemas mentales ajenos a su personalidad que acaban adueñándose de su voluntad. En la segunda fase se produce una implantación de la culpa. Las autoridades eclesiásticas saben muy bien que para adoctrinar a sus fieles es necesario inculcarles un permanente sentimiento de culpabilidad que garantice su obediencia y sumisión. Y esto está en el tema de que si nosotros hacemos algo malo, inmediatamente tenemos que ir al obispo y decirle. ¿No? Porque si no, estamos condenados. Hay que ser honesto y ¿cómo se dice? Confesarnos. Claro. Dependemos de la iglesia, porque si nos vamos de la iglesia también que nos vamos a ir por el camino descarriadazo, como decimos siempre. Vamos a hacernos drogadictos, asesinos, violadores, ¿no? Si no fuera por la iglesia, somos un desastre. Así que dependemos de la iglesia, mentalmente. A continuación, debe mediar una canalización de la culpa que permita controlar la conducta del sujeto conforme a los deseos de la gente que le está manipulando. Lea las escrituras, vaya al templo, pague su diezmo. A un amigo mío le dijeron una vez, me contó que su hijita estaba muy enferma. Y le dieron bendiciones de salud, fueron al hospital, hicieron todo lo que pudieron hacer, fueron al templo y la chiquita seguía enferma. Y el obispo le dijo, ¿sabe lo que pasa, hermano? Es que usted tiene que dar más en ofrendas de ayuno. Usted no ha dado suficiente ofrenda de ayuno. Y el tipo sacó un préstamo para darle más ofrenda de ayuno a la iglesia para que su hija se curara. Si eso no es manipulación, usted dígame qué es. Adoctrinamiento intenso. Puede lograrse a través de 3 procedimientos. Alterar su estructura ideológica y la percepción de su propia identidad. Como digo, ahora yo primero que nada soy mormón. Segundo, incentivar su motivación para hacerle incorporar nuevas concepciones ideológicas. Claro, lo que estaba pensando usted antes está mal, su religión era una abominación, aquí está la verdad. Y finalmente, promover esas actitudes a base de reforzarlas. Enseñemos las mismas lecciones todos los domingos. O como el libro ese que vi en Desert Book. Todo lo que necesito saber lo aprendí en la primaria. Persuasión coercitiva. El proceso de conversión a través del cual la elección, preferencia o formas de pensar y de sentir de una persona es manipulada en el ámbito emocional y cognitivo mediante la limitación de su autonomía individual y la reducción de sus fuentes de informaciones alternativas por medio de la estrategia de un agente externo manipulador sin que el sujeto sea consciente de ello. Casi puede afirmarse que nadie está libre de caer en las redes de la manipulación mental. O sea, no, los libros inspiradores son los únicos que deben leer, las películas de Disney, las películas de la iglesia. Si quieren saber de los mormones, lean de los mormones, no de los antis, porque todo el que diga algo crítico, aunque sea verdadero, son antis. En algunas sectas se utilizan sofisticadas técnicas de adoctrinamiento que modifican la personalidad previa de sus miembros, la ocultación de sus rituales internos, la repetición interiorizada de cánones y cánticos y clichés, frases cortas y contundentes, o la obligación de postrarse ante el líder son algunas de las técnicas utilizadas para conducir a los adeptos hasta el buen redil.
¿Y ustedes saben de algo en la iglesia que no se puede compartir fuera? Cánticos, repeticiones, bueno, tenemos los himnos, pero también tenemos los testimonios que son casi todos iguales, las oraciones que son iguales como la del pan, y del agua en la Santa Cena, el del bautismo, son todos los mismos, las bendiciones de salud que son todas iguales. Usted puede ser captado sin saberlo. Nadie se mete en una secta. La víctima es captada mediante un proceso indirecto. Está enormemente indefensa pues no sabe que le quieren captar. Nadie participa en un grupo en el que le van a manipular hasta el punto de apoderarse de su voluntad. Las sectas tienen asociaciones y personas que hacen de gancho para atraer a la gente y seleccionar cuál interesa y es más proclive por su manera de ser o por las circunstancias que le rodean. O como decían en mi misión, busquen a las personas que están listas, esperando el evangelio. Cursillos de inglés, terapias de mejoramiento personal, prácticas deportivas son solo algunas de las estrategias de captación empleadas por la secta. Y es increíble porque le digo, este libro no está escrito hablando de los mormones, pero estas son todas cosas que los mormones hacen directamente. La felicidad, la respuesta a las eternas interrogantes que angustian al ser humano, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, la posibilidad de encontrar un islote de afecto en una sociedad cada vez más deshumanizada, son algunas de las promesas que nos oferta el mercado espiritual de esos grupos. Y encima lo dicen directamente, el mundo está cada vez peor. Así que los templos, la iglesia es una isla, Sion es una isla. Donde estén los santos reunidos, ahí está Sion. Cuando en realidad los estudios nos muestran que el mundo nunca ha sido más pacífico que ahora. Nunca hemos estado mejor con respecto a la salud. Guerras hay mucho menos de lo que ha habido en la historia del mundo. Pero a la iglesia no les conviene que uno piense así. El mundo está podrido y uno tiene que basarse en la iglesia. Ese es el remedio. El búnker, ¿no? Las exigencias cotidianas con frecuencia no te dejan ocasión de sentarte y reflexionar hasta dónde has estado y hacia dónde te diriges. ¿Eres feliz? ¿Estás alcanzando tus metas en la vida? Este libro, escrito por el fundador del grupo, contiene las verdades básicas, las manuales de la iglesia. No puedes permitirte prescindir de su lectura. Lean todos los días. Francamente, no puedes sobrevivir sin él. Este libro me ha acercado más a Dios que cualquier otro libro. Es lo que nos dicen. Y sí, en la iglesia nos mantienen tan ocupados todo el tiempo que no podemos ni pensar, especialmente gente como obispos que trabajan 20 horas a la semana en la iglesia gratis, pero es para que no piense, para que esté constantemente ocupado. Y en cuanto lo relevan, lo llaman algo más. O sea, nadie tiene un sabático, ¿no? Un descanso. Para tratar de convencer a los demás, el sectario se esfuerza a sí mismo en los criterios bajo los que ha sido adoctrinado. Un ejemplo de esto es cuando nos dicen en la iglesia, si uno no tiene ganas de orar, hay que orar para tener las ganas de orar. Y claro, cuando uno ya tiene el envión es fácil seguir. Aparte de servir para capturar a nuevos miembros, el proselitismo contribuye a consolidar y reafirmar ese sentimiento de pertenencia e identificación con los ejes doctrinales de la secta. Mediante la promoción a escalafones superiores, los líderes incentivan la captación de nuevos miembros. Y yo me acuerdo que mi presidente de misión estaba desesperado de que bautizáramos más que todas las misiones de Santiago ahí en Chile, porque si bautizábamos más, lo más probable es que cuando él terminara de ser presidente de misión, lo llamaran a ser 70. Y nosotros queríamos bautizar para que nos llamaran líderes de zona, y los líderes de zona querían bautizar para que los llamaran asistentes. Entonces, está el escalafón, la pirámide de la que hablábamos anteriormente. ¿Se dejaría usted seducir por una secta? Es el nombre de la sección. El primer contacto con una secta suele deslumbrar al neófilo. Se tiene la extraña sensación de entrar en un mundo absolutamente maravilloso, lleno de gente igualmente maravillosa y en el que todos sonríen rebosantes de felicidad. El ambiente sectario se percibe como una especie de isla en medio de la tempestad en la que, en contraste con el mundo exterior, reinan el amor y la fraternidad más sincera. El despliegue de una amabilidad pseudo-familiar, hermano, hermana, rebosante de exquisitos modales, alimentará las necesidades afectivas del futuro adepto y le convertirá en el centro de un auténtico bombardeo de amor, que desactivará sus posibles suspicacias. O sea, nos quieren tanto, nos tratan tan bien que no sospechamos.
A base de efectuosas sonrisas y palmaditas en la espalda, el neófilo acaba por situarse en el eje del contexto pseudo-familiar característico de la secta, que le convertirá al menos durante las primeras semanas en un punto de atención para los restantes miembros. Claro, cuando uno se bautiza, lo tratan como rey. Hasta que el próximo se bautiza, entonces lo tratan como rey y se olvidan de uno. Esta especie de bombardeo afectivo, también llamado bombardeo de amor, en el que al neófilo se le colma de todo tipo de atenciones y halagos, será tanto más eficaz cuanto mayores sean las necesidades afectivas del futuro adepto. El establecimiento de un fuerte vínculo emocional entre la persona y el resto del grupo será uno de los elementos principales que garanticen su enganche. O como dice, presidente Hinckley sabe bien de todo esto. Cada miembro necesita un amigo. Cada miembro necesita un llamamiento. ¿No? Entonces, claro, no lo dejen solo, no dejen que piense demasiado ahí, que esté aburrido los domingos, sino que denle un trabajo y tengan amigos. Sea cual sea la secta a la que pertenezca, el adepto permanece en ella no por la doctrina que profesa, sino por el espíritu familiar y de hermandad que se respira dentro del grupo. Lo importante no es lo que se cree, sino cómo se cree. A medida que continúa su proceso de adaptación al grupo, el adepto encontrará en el miembro más veterano a un confesor, un guía o un segundo padre que le confortará para ofrecerle seguridad y respuestas a ese mar de inquietudes que le invaden. En este caso el obispo, presidente de rama, que son como un padre, ¿no?, del barrio. ¿Y cuántas veces lo han dicho? Él es el padre del barrio. La figura del líder está siempre presente en ese vínculo, bien a través de alusiones frecuentes a su doctrina o mediante su reflejo en el dirigente que, al considerarlo un modelo de perfección espiritual, imita su personalidad y carisma e incorpora como suyas muchas de sus frases, ademanes y gestos característicos. Y eso es tan cierto. Si uno va a un barrio soltero acá, los tipos, ¿no?, que tratan de ser los más espirituales que hay, se paran y hablan como autoridades generales, pero tal cual. El mismo tono, las mismas gestos, las mismas palabras, y las palabras del presidente Monson, nuestro Salvador, incluso Jesucristo, amén. Y ese incluso lo usan, increíble, porque uno no lo escucha eso en el mundo, como dicen. Eso es. Y por supuesto las expresiones, ¿no?, que usa uno en la iglesia, que son expresiones mormonas y punto. A la empalagosa cordialidad que se respira en el ambiente orquestado por los adeptos, se suma la jugosa invitación de poder acceder al conocimiento de ancestrales saberes ocultos. Y ahí está el libro de Mormón, conocimientos que se habían perdido y que nosotros tenemos. Es increíble cómo se encaja esto. Buscando respuestas. Al futuro miembro se le abren las puertas a una nueva dimensión de la realidad. La angustia que produce en el ser humano el planteamiento de las eternas interrogantes de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, encuentra respuestas a través de una nueva interpretación de determinados textos sagrados o de una nueva filosofía que pretende rescatar saberes antiguos y milenarios que, en algún momento del pasado más remoto, fueron relegados a la humanidad por parte de los dioses o de los extraterrestres. Bueno, recuerden que esto no es solamente de religiones, por eso habla de los extraterrestres. Entonces, claro, el conocimiento es antiguo, milenario. Y eso es algo que yo leí una vez. Todas las iglesias quieren basar su credibilidad en su antigüedad, ¿no? Entonces los judíos van al principio del mundo con Adán y Eva, y los mormones también. Los mormones son el verdadero pueblo de Israel, los judíos de la época de antes de Jesucristo. O sea, somos el verdadero pueblo milenario. La doctrina y por extensión toda la comunidad sectaria se convierte en la única depositaria de esa verdad absoluta, capaz de reconfortar la inquietud que a todos nos invade cuando nos planteamos la eterna interrogante del sentido de nuestra propia existencia. Por un mecanismo psicológico de inercia, el neófilo acaba adoptando una actitud pasiva ante la primera fase de adoctrinamiento. Claro, uno va y está calladito, asiente con la cabeza. Su incapacidad para refutar cada una de las enseñanzas expuestas en las sagradas revelaciones acaba debilitando su sentido crítico y le hace acatar cualquier doctrina por absurda que parezca. Ah, José Smith fue a una arboleda y vio a Dios. Ok. Había una plancha enterrada en el patio de su casa. ¡Qué bueno! Ok. La estructura cognitivo-afectiva, es decir, los sentimientos y el intelecto del neófilo, se convierte en una esponja permeable cuyos circuitos pueden ser programados por la secta a su antojo.
Progresivamente y tratando de evitar el castigo eterno, los adeptos dedicarán cada vez más y más horas a realizar labores de proselitismo o a cumplir otras tareas que contribuyen a la financiación del grupo. Ahí está. La disciplina es el camino. Otra sección. Evitar la lectura de libros alejados del marco doctrinal sectario es una invitación tácita a no contrastar otros puntos de vista alternativos a los expuestos por el líder. ¿Cuántas veces me han dicho, deja de mentir, Satanás? Y me dicen, Satanás, ¿no? Deja de mentir, Satanás. Y cuando les pregunto, ¿qué parte de lo que dije está mal? No me dicen. ¿Y saben por qué? Porque no lo leyeron. Ellos buscan cosas antimormonas, las atacan, pero no las leen, porque no se atreven. Este imperativo persigue obstaculizar la posibilidad de que el adepto pueda encontrar a través de la lectura marcos de referencia distintos a los que se le ha inculcado en la organización. Por eso se nos piden que nos mantengamos alejado de todo eso. Si el adepto logra conservar sus vínculos familiares y sus amistades, estos acaban deteriorándose. Los antiguos compañeros se perciben como extraños al grupo sectario e incluso como posibles enemigos en la medida en que no comparten el ideario de la secta. ¿Y cuántas veces yo me sentí mal por mi papá porque él no era miembro? Sacudía la cabeza, así, ¿cómo puede ser este hombre? Qué lástima, ¿no? Y ignoraba todo lo bueno de él. Lo único que veía yo era el hecho de que él no era miembro de la iglesia. La secta te roba tu tiempo y tu mente, tu tiempo al forzarte a mantener un ritmo de trabajo diario monótono y alienante que te obliga a reducir tus horas de sueño y de ocio. ¿Y cuánto nos han dicho que no estemos al vicio, no estemos de ociosos? Llenemos todas las horas con algo productivo. Tu mente, al introducirte una nueva doctrina, totalmente ajena a tu modo de pensar y a tu personalidad previa, y que acaba alterando tu visión de la realidad, para ello, la secta incentiva el no razonar, que anula tu capacidad crítica. Y si no, vayan y traten de decirle a un miembro del liderazgo que usted no tiene sentido, las cosas del evangelio no tienen sentido. Y como dijo Sherry Du, que es la directora del Deseret Book, y es lo más cercana a una profeta mormona, porque la adoran acá, lo que ella dice es ley. En un libro llamado Las mujeres y el sacerdocio, ella dice, si nosotros tratamos de razonar el evangelio, estamos haciéndolo mal porque el evangelio no se razona, el evangelio se siente. Entonces es el desprecio al razonamiento, a la lógica. De la obediencia a la sumisión. Aceptar la autoridad, y la única autoridad que vale es la figura del guía espiritual de la secta, que para eso es un enviado de los dioses, es una de las primeras premisas que el adepto debe acatar. Esa subordinación a la jerarquía sectaria se alienta a través de una serie de argumentaciones y razonamientos que forman parte de esa verdad revelada por el líder. O sea, el líder nos revela que él ha sido elegido por Dios por revelación que él recibió. Tácitamente y de un modo gradual, la secta acaba mermando la capacidad crítica del individuo al fomentar su dependencia a la doctrina del grupo, que no es más que un instrumento manejado hábilmente por el líder para garantizar la subordinación de sus acólitos. De un modo expresivo, el adepto se le prohíbe ejercer la especulación mental, se inhibe su capacidad de libertad de pensamiento para convertirle en un papagayo, que sin ser consciente de ello, solo sabe repetir las ideas que la secta le ha inculcado y que considera como propias. El adepto incorpora en su mente determinados clichés, oraciones breves de enorme carga emocional que resumen la doctrina inspirada por el líder e inclinan al adepto a mantener una conducta de fidelidad al grupo. Como cuando vamos, como vamos y decimos en la reunión sacramental, yo sé que, es una cuestión de repetir, o como dijo el Elder Packer, si uno no tiene un testimonio, tiene que darlo igual hasta que lo tenga. Porque así es como se recibe el testimonio, dándolo. Es una cuestión de, entonces, mentir. Yo sé que estas cosas son verdaderas cuando uno sabe que no lo son, pero tenemos que repetirlo porque al repetirlo nos vamos a convencer de que sí son verdad. Esto acabará asumiendo como propio el marco doctrinal de la secta, de tal manera que todo lo que pasa en el mundo exterior es interpretado según la referencia de lo aprendido en las reuniones del grupo. Claro. Las cosas que pasan por ejemplo, el otro día leí en internet que alguien dijo,
Nunca me he sentido tan bendecida como en estos tiempos, desde el punto de vista económico. Para ella es una bendición de Dios, por ser miembro de la iglesia y por ser un fiel miembro de la iglesia mormona, y para otros sería una consecuencia de buenas políticas económicas por parte de las autoridades. Pero todo lo vemos desde el punto de vista de la doctrina. Aislados en el paraíso. El juramento secreto por el neófilo, una vez que éste ha sido investido como miembro de pleno derecho después de pasar por un bautismo o ceremonia de iniciación, obliga a no divulgar las doctrinas y rituales internos del grupo. Se considera que el mundo exterior es ignorante. Esta dinámica de secretismo acaba desencadenando un aislamiento psicológico por parte del adepto con su entorno más inmediato. La implícita ley del tabú que los dirigentes inculcan a los sumisos adeptos genera una dicotomía secta-mundo exterior que tiene una doble finalidad: impedir que los familiares y amigos del adepto, considerado como gente externa de la que hay que desconfiar, puedan desconocer las interioridades de la organización y al mismo tiempo obstaculizar el flujo de comunicación incluso entre los propios acólitos. Y por eso se nos dice que, por ejemplo, cuando uno quiere hablar con un miembro acerca de los problemas de la iglesia, nos dicen, primero la leche, después la carne, como nos dicen en la iglesia. Primero uno tiene que tomar la leche y fortalecerse y después empezar a comer carne. El problema es que en la iglesia nunca hay carne, siempre es leche. Pero cuando uno habla con los investigadores, imagínense el misionero golpeando la puerta y diciendo, nosotros creemos que Dios vive en una estrella, en un planeta cerca de una estrella que se llama Kolob. Kolob es la que le da la luz al sol, el cual nos da la luz a nosotros. Imagínense si empiezan con eso. Pero no hacen eso. Empiezan con, nosotros creemos en Dios, en Jesucristo, las familias pueden ser eternas, cosas que la gente ya sabe. Porque si empiezan con lo otro, los van a asustar. ¿Y cómo esto de no hablar con los otros miembros? Bueno, imagínense, una de las cosas más extrañas del mormonismo son las ceremonias del templo. Pero uno no puede hablar de la ceremonia del templo, incluso con otros miembros que ya han ido al templo. No se puede. Es absolutamente privado. Porque tal vez si me pongo a hablar yo... Y esto le pasó a mi esposa, cuando ella se puso a hablar con una amiga, y mi esposa siempre le pareció rarísimo el templo, y ella se sintió muy incómoda. Y su amiga, que era una feminista, le incomodaba mucho que ella tenía que usar velo, pero su esposo no. Y ellas se pusieron a hablar. Y una vez que ellas se pusieron a hablar sobre eso, muchísimos otros problemas empezaron a presentarse y a revelarse. Por eso la iglesia no quiere que hablemos de estos temas entre nosotros. En la medida que el secretismo de la secta es vivenciado de forma individual y no puede compartirse a través del diálogo con los demás miembros, estos no son capaces de intercambiar impresiones y percibir la irracionalidad que subraya en su dinámica interna. Es lo que dije. Como el adepto no puede detallar sus vivencias dentro de la comunidad sectaria a ninguna otra persona ajena, se le coarta su posibilidad de contrarrestar su experiencia con otras posibles fuentes de información. Esta estrategia impide que la doctrina sectaria, que se considera como verdad absoluta, pueda ser rebatida a través de la lógica argumental. Por este motivo, una de las primeras estrategias que deben posibilitarse en la terapia de rehabilitación es la de invitar al adepto a que focalice su experiencia desde un punto de vista ajeno a la situación, con el objeto de que pueda apreciar bajo un criterio más objetivo el paulatino proceso que ha seguido en su incorporación condicionada de pautas de comportamiento sectario. Y esta fue mi caída de la iglesia, digamos. Cuando yo dije, voy a empezar a ver estas cosas desde el punto de vista de alguien de afuera, porque si estas verdades son absolutas y no tienen muchísimo sentido y todo eso, si yo no soy un miembro, lo voy a reconocer. Y como yo me bauticé muy chico, yo no tenía ese nivel de razonamiento, entonces dije, bueno, lo voy a razonar ahora como un investigador, por ejemplo, de la iglesia. Y una vez que hice eso, me di cuenta del absurdo de tantas doctrinas de la iglesia, y ahí se me cayó totalmente la fe en el mormonismo. Claro, entonces hay que verlo desde el punto de vista de afuera y sacarse de esa mentalidad de ver todo desde el punto de vista de un miembro fiel. El despertar de una pesadilla. El miedo a esa otra realidad ajena al mundo paradisíaco preconizado por la secta es uno de los instrumentos cohesionantes dinamizados dentro de la comunidad para evitar diserciones.
A los que abandonan la secta se les amenaza con la posibilidad de la condenación eterna o de un castigo kármico que acabará sumiéndoles en un infierno psicológico en esta vida. Claro, uno solamente puede ser feliz dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O en lo que viene. La generación de un sentimiento de culpabilidad que solo puede mitigarse al lograr la redención a través de la obediencia a los dirigentes y el temor a un hipotético castigo divino si ese compromiso no es asumido con disciplina. Son dos de las armas utilizadas por la secta para condicionar la sumisión de sus acólitos. Durante el proceso de adoctrinamiento, se atemoriza tácitamente al ánimo del sectario de 1000 maneras. Se le amedrenta para realizar determinadas acciones inocuas por ser consideradas nocivas para una perfecta realización espiritual, como por ejemplo, tomar café o hacer cosas que no son realmente malas, pero se nos pide que no las hagamos porque al hacerlas vamos a alejarnos de Dios, como tomar café. Que pueden venir acompañadas de algún tipo de castigo, concepto de pecado, se alerta de un inminente y apocalíptico final de los tiempos que aniquilará a todos aquellos que no estén abandonados al gurú de turno, sugieren temores oscuros e irracionales de carácter supersticioso si el adepto quebranta su adhesión a la comunidad, etc. Todos esos miedos que han sido sembrados en su mente pueden manifestarse en forma de remordimiento de conciencia. Claro, como escuchamos en la conferencia, toda esta gente que ha dejado la iglesia y nunca pueden ser felices porque saben que tienen que regresar. Y cuando regresan ahí vuelven a ser felices otra vez. Tan manipulativo, ¿no? Es tan horriblemente manipulativo y no lo vemos cuando estamos adentro porque tiene absoluto sentido. Yo soy parte de este grupo especial. Al ser parte de este grupo especial puedo tener felicidad, el resto no. Entonces la única manera que ellos pueden ser felices es ser como yo. Y uno se siente bien así, ¿no? Se siente especial. Somos príncipes, hijos de un rey eterno, bla, bla, bla. Las experiencias depresivas experimentadas tras abandonar el grupo son interpretadas desde el prima sectario como un castigo de los demonios por haber traicionado la fidelidad a los dirigentes y demás miembros. Un particular sentimiento de incomodidad invadirá al ex adepto cada vez que encuentre por la calle a sus amigos hermanos con quienes ha compartido estrechos vínculos emocionales muy difíciles de suplir. Cambiará de acera para evitar el saludo. Adeptos que habían militado en la secta durante muchos años y que desengañados deciden un día abandonar la organización, se convierten de la noche a la mañana en perfectos extraños. Y esto me ha pasado a mí cuando... Hay gente buena en la iglesia que eran realmente mis amigos, pero por supuesto nunca me vinieron a visitar, pero cuando los veo en la calle me saludan y hablamos de algo, ¿no? Que no es la iglesia. Pero hay muchos que me ven en la calle y hacen como que no me ven. ¿No? Dan vuelta la cara, se van para el otro lado. Y claro, porque ahora yo soy el diablo, ¿no? Yo trabajo para Satanás. Soy el hijo de Satanás o soy directamente Satanás, como me han dicho ya. Ya no se les reconoce como hermanos de la cofradía sectaria. Los restantes miembros de la comunidad reciben instrucciones de negar el saludo a los disidentes. Con esta media se pretende evitar nuevas diserciones al desaprobar el que los adeptos presten oído a las opiniones de aquellos exmiembros que han mostrado una postura crítica con respecto a la doctrina del líder. Y la iglesia no es tan obvia como otras religiones, tal como los testigos de Jehová, en las que uno no debe hablar más con los exmiembros de la iglesia. Pero se nos pregunta, por ejemplo, en la entrevista del templo, si uno se asocia con personas o grupos que van en contra de las ideales de la iglesia. Durante su posterior recuperación y reinserción al mundo normal, el ex sectario atravesará por un periodo de crisis en el que experimentará frecuentes episodios de flotaciones o flashbacks que le trasladarán mentalmente a determinados momentos y escenas de su pasado vivido dentro del grupo. Saben que yo tengo una pesadilla que no es recurrente, pero ya la he tenido varias veces, en la que vuelvo a la misión. Incluso como miembro, tenía esa pesadilla de que volví a la misión y era una pesadilla horrible. Y hablando con otros ex miembros me han dicho lo mismo. La misión no se nos dice que los mejores 2 años, pero ¿cuántas pesadillas hemos tenido de que estamos de regreso? Además de tiempo y dinero, los disidentes acaban por perder cualquier tipo de reconocimiento y de amistad por parte de sus ex compañeros, los cuales acaba sumiéndoles no solo en fuertes depresiones, sino también en periodos de ansiedad por medio a posibles represalias. Pesadillas y sueños recurrentes vivirán en su memoria la oscuridad de los rituales secretos de iniciación que experimentó durante su estancia en la secta. A partir de ahí comienza un largo camino hasta que el ex adepto
pueda olvidar el infierno que empezó aquel día en que su voluntad quedó doblegada ante la más peligrosa seducción. Y bueno, yo no diría que haber sido miembro de la iglesia fue una pesadilla, un infierno, pero fue una pérdida de tiempo, definitivamente. Y hubiera podido haber hecho mucho más con mi vida si no hubiera sido por la iglesia, pero también le agradezco ciertas cosas prácticas, cosas que podría haber conseguido de otra manera. Pero bueno, esto fue una pequeña lectura entonces acerca de las sectas, y a continuación vamos a escuchar al amigo Leo.